Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida y les agradecemos su nueva conexión a estas actividades que están especialmente programadas en tiempos de pandemia. Continuamos con nuestro compromiso con la realización de actividades jurídicas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad. En ese contexto iniciamos la cuarta sesión de Foros para una nueva Constitución, que hemos organizado conjuntamente entre el Centro de Estudiantes de la Carrera de Derecho de Valdivia y la Oficina de Vinculación con el Medio de nuestra facultad. Este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, así que en ambas plataformas pueden vernos un numeroso público que sabemos se han podido conectar. Hoy nos convoca el tema los derechos fundamentales relacionados con la actividad jurisdiccional del Estado, tutela judicial efectiva y debido proceso, cuyo expositor será el doctor Andrés Bordalí Salamanca, a quien saludamos desde ya. A continuación, dejo con ustedes a la directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, doctora Patricia Toledo Zúñiga, quien dará las palabras inaugurales. Profesora. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos que hayan acogido la invitación para participar de esta nueva charla. Estamos en un momento constitucional relevante, a 40 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980. Nos preguntarán si quiere usted o no una nueva Constitución. Para que usted pueda contestar esto desde una perspectiva informada, para que sepa la relevancia de la pregunta, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales nos hemos comprometido con la realización de este ciclo de charlas llamado Foros para una Nueva Constitución, donde esperamos entregarle la información necesaria para que usted responda a esta pregunta de una manera adecuada. Es una actividad que consta de 7 charlas, y esta ya es la cuarta, que han sido realizadas de manera exitosa en conjunto con el Centro de Estudiantes de Derecho, cuestión que nos llena de orgullo y de alegría por el compromiso con que nuestros estudiantes también han asumido esta actividad, y quiero agradecer toda esta responsabilidad en la persona del presidente de este centro de estudiantes, Alejandro Flores, quien nos acompaña. Es importante que usted vote. Especialmente nosotras las mujeres, recordemos que hay personas que han perdido la vida porque nosotros tengamos hoy día la oportunidad de concurrir y votar. Queremos que todos ustedes voten el 25 de octubre, queremos que todos ustedes voten de manera informada, pero también queremos que nosotras votemos, porque nos parece que siempre es una fiesta poder concurrir a votar en un contexto donde históricamente pues, estuvimos privadas de hacerlo. Desde ya, muchísimas gracias por la participación y el agradecimiento al doctor Bordalí por acompañarnos en esta charla del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, directora, por su saludo. Dejo con ustedes, tal como mencionaba, al otro artífice o la contraparte en la organización de estas actividades, que es el Centro de Estudiantes de Derecho, Valdivia, en la persona de su presidente, don Alejandro Flores Quiñones. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes, que se han interesado en esta actividad y en todas las actividades de estos foros para una nueva constitución, que ha sido ya llevada adelante esta última semana, y que también continuará en las próximas con más foros con distintas temáticas importantes para la discusión sobre una nueva constitución. Estamos a 25 días de un plebiscito que va a ser sin duda histórico, que nos puede permitir entrar a un proceso constituyente que a su vez podría dejarnos con una nueva constitución hecha ahora sí en democracia, hecha ahora sí con participación ciudadana. Y por eso se hace tan relevante que todas y todos participemos, ¿no? Que votemos, que con responsabilidad asistamos a los centros de votación el día domingo 25 de octubre, y con nuestro voto señalemos
claramente y firmemente que Chile necesita, que Chile quiere una nueva constitución. Chile quiere una carta magna hecha en democracia, hecha con participación ciudadana, hecha, ojalá, con un órgano redactor que sea con paridad de género, y eso solo lo garantiza la Convención Constitucional. Es por eso también que se hace importante votar también por esa opción. Es por eso también que es necesario que nos informemos, que discutamos, que reflexionemos sobre los distintos problemas que tiene esta Constitución y que digamos a través del voto que queremos una nueva, porque esta Constitución no nos garantiza hoy en día cuestiones tan fundamentales para nuestra vida, para nuestra sociedad, y que además fue hecha en una dictadura militar. Y eso no hay que perderlo nunca de vista, sobre todo cuando ya llevamos varios años de democracia. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que están conectadas en esta actividad, ya sea en Zoom, en Facebook, que la ven también luego en YouTube. Sabemos que mucha gente luego estudia con estos videos también muchas veces estas temáticas, viendo la grabación en YouTube, así que un saludo también para todas y todos. Agradezco en nombre del Centro de Estudiantes de Derecho a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a su oficina de vinculación con el medio por el gran trabajo que se está realizando y que también nos permite a nosotros como Centro de Estudiantes hacer extensivo nuestro trabajo hacia el resto de la comunidad de la ciudadanía. Eso, y que sea una muy buena actividad y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Flores, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Hoy también siguen participando los estudiantes. Esta es una actividad elaborada en conjunto con ellos. Nos acompañarán en esta transmisión las estudiantes Ana Paulina Briceño, quien moderará el panel, y Claudia Obando, quien leerá las preguntas que nos hagan llegar al expositor a través de las distintas plataformas de transmisión. Dejo con ustedes entonces, sin más, a la moderadora Ana Paulina Briceño. Muchas gracias, estimada. A continuación, vamos a comenzar con la exposición en este foro, que será brindada por el profesor Andrés Bordalí Salamanca. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y es profesor titular del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde imparte los cursos de Jurisdicción y Proceso Civil Ordinario. Profesor Bordalí, muy buenas tardes. Tiene su tiempo para exponer. Muchas gracias, Ana Paulina, y gracias también al Centro de Estudiantes de Derecho por la oportunidad que me dan hoy día para estar con todos ustedes. También muchos agradecimientos a la Oficina de Vinculación con el Medio por esta actividad. Efectivamente me quiero referir y conversar con ustedes, y esa es una invitación sobre todo a conversar con el público presente, sobre estos derechos fundamentales relacionados con la actividad jurisdiccional, que son el derecho a la tutela judicial y el debido proceso. Una aclaración es previa de lo que nos vamos a enfrentar en un tiempo más, entendiendo que las encuestas dicen que el apruebo va a ser mayoritario y por lo tanto lo más probable es que tengamos un proceso de discusión y de redacción de un nuevo texto constitucional o de una nueva constitución. Yo creo que la ciudadanía que se ha manifestado ya formalmente o en las calles sobre la necesidad de una nueva constitución no piensa específicamente en este tipo de derechos de los que vamos a hablar hoy día. Voy a mencionar como una necesidad de carácter secundaria, diría yo. Yo diría que la principal preocupación que hay en torno a una nueva constitución es básicamente referido a cómo se expresa el pueblo, ya sea directamente o a través de sus representantes políticos, ¿no? Yo creo que ese es el núcleo central que justifica sobre todo una nueva constitución, es decir, cómo elaboramos una organización del poder político, esta repartición del poder entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, y ahí seguramente saldrán a colación las críticas que hay al excesivo presidencialismo que hay en Chile, a esta idea de iniciativa exclusiva de las leyes que tiene el presidente, al poder de veto que tiene el presidente. Podemos discutir el carácter supramayoritario que tiene una serie de leyes que organizan al Estado chileno y que regulan materias muy importantes, y como contrapartida también a todo esto, creo que otro tema esencial a esta idea de representación del pueblo, representación adecuada del pueblo,
es las facultades que tiene el Tribunal Constitucional con el control preventivo y otras facultades que tiene, y su propia organización que tiene el Tribunal Constitucional. Esas, creo yo, deberían ser las reformas esenciales, o más bien más que reformas, los temas que debería abordar con cierto carácter urgente un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, creo que los temas que vamos a tratar esta tarde, si bien son muy importantes y hay muchas cosas que mejorar, como voy a exponer esta tarde, no son, creo, del mismo nivel que tienen los temas que he planteado precedentemente. Dicho eso, quiero referirme entonces a esta tutela judicial y debido proceso, primero analizando cómo están consagrados la Constitución, y aquí voy a hacer un análisis crítico de cómo el constituyente chileno redactó esto. Cuando se empieza a discutir en la Comisión de Estudio de una nueva Constitución, el actual artículo 19, número 3 del texto constitucional, yo creo que hubo una discusión que faltó claridad en algunos conceptos y le faltó precisión en cuanto a estos derechos que quería consagrar. Más que nada, en la redacción que tiene este 19 número 3 hoy día, ha generado un montón de dudas interpretativas porque en ninguna parte se dice que tengamos un derecho a la tutela judicial efectiva y en ninguna parte se dice que tenemos un derecho al debido proceso. Entonces, lo que tenemos que exigirle al nuevo constituyente es que seamos claros en qué tipos de derechos vamos a reconocer en esta parte dogmática de la Constitución. Ese es el primer tema. Las excusas que dio en su minuto los miembros de la Comisión de Estudio, como ha reflejado bien el autor Enrique Evans, es que si hablábamos de debido proceso, se dijo, como un concepto que viene del mundo anglosajón, no iba a obligar a utilizar todas las categorías del derecho anglosajón. Ese fue el tipo de razonamiento que hubo para no consagrar derechamente la palabra debido proceso. Yo creo que no es muy prudente o no es muy plausible el argumento que da esta doctrina. Creo yo que habría sido mucho mejor que habláramos de tutela judicial y debido proceso, primera cosa. Y de tutela judicial, claro, en los años 70 no había mucho conocimiento de este derecho. El derecho español, que ha sido siempre tan influyente en nosotros, todavía no estaba la Constitución de 1978 española. Existía ya en la Constitución italiana, pero no había mucho bagaje cultural, jurídico, para entender que hayan tenido más claridad al respecto. Pero hoy día sí lo tenemos, con todo el avance que ha tenido la doctrina y jurisprudencia, tanto chilena como comparada, especialmente española e italiana, como para redactar de mejor manera esta idea de tutela judicial y debido proceso. Primera cuestión, redactemos o consagremos estos derechos de una manera que quede claramente plasmado en la Constitución y no como hemos tenido que hacer ahora con interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional, que todavía no son muy claras todo esto, y la doctrina si tenemos o no tenemos tutela judicial, si tenemos o no tenemos debido proceso. Esa es la primera cuestión, claridad al respecto. Y en segundo lugar, algo que ha sido bastante oscura en el tratamiento que ha dado tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina, es separar los derechos claramente. Se trata de derechos que tienen una fisonomía diversa, que son derechos que apuntan a cosas distintas, tutela judicial y debido proceso, y no hacer lo que ha hecho reiteradamente el Tribunal Constitucional chileno, que trata o confunde estos dos derechos reiteradamente. En esto hay que dar una especie de un beneficio de la duda al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional español también ha interpretado muchas veces confusamente ambos derechos. Claro, en el caso español se justifica más porque no está consagrado derechamente el debido proceso, sino que en el artículo 24 consagra un derecho a la tutela judicial efectiva que contiene cosas propias de una tutela judicial y cosas del debido proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional chileno, en algún sentido, también se deja influenciar por un derecho, que es el español, que no distingue claramente estos dos derechos. Si miramos textos comparados, por ejemplo, la Constitución italiana, desde el año 99, lo que hizo fue separar claramente en el artículo 24 el derecho a la tutela judicial y en el artículo 111 un debido proceso. Ese es el camino que deberíamos seguir nosotros separando ambos derechos. ¿Por qué digo que son distintos estos derechos conceptualmente? Porque la tutela judicial apunta a la idea de que prohibía la autotutela
y nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, le traspasamos el uso de la fuerza pública y el uso del imperio, del derecho al Estado, bueno, nosotros que hemos traspasado esta esfera de libertad al Estado, necesitamos de un derecho que nos asegure que cada vez que tengamos una violación o una vulneración o desconocimiento de nuestros derechos subjetivos o intereses legítimos, bueno, siempre vamos a tener la posibilidad de presentar una demanda, una querella o denuncia, como queramos llamarle, a un tribunal de justicia. Y necesitamos una respuesta del Estado, quien detenta el uso de la fuerza pública, una respuesta clara sobre esta petición de tutela que estamos haciendo. El debido proceso que supone ya el ejercicio previo de la tutela judicial va a significar, entre otras cosas, que nosotros vamos a tener la oportunidad, con con nuestros derechos que estamos ejerciendo propios de un debido proceso, vamos a tener la posibilidad de incidir sobre el contenido de la decisión que tiene que adoptar un tribunal de justicia, a través del derecho de defensa, contestando la demanda, aportando pruebas, presentando algún tipo de argumentación, etcétera, etcétera. Entonces, con el debido proceso, derechamente incidimos sobre el contenido de esa respuesta que debe dar un tribunal propia, precedentemente de este derecho que se llama tutela judicial o tutela judicial efectiva. Entonces, primera cuestión, son derechos distintos, deberían estar regulados en numerales distintos y de una manera mucho más clara. Este es un derecho de carácter prestacional, ambos son derechos de carácter prestacional, lo que va a exigir que el legislador regule adecuadamente el ejercicio de estos derechos. Hoy día, en la legislación que tenemos, yo diría que en términos generales está bien reconocido el ejercicio de la tutela judicial, tanto así como del debido proceso. Es decir, no hay grandes problemas en cuanto a la legislación que regula el contenido de estos derechos. Así podemos analizar que los contenidos centrales de la tutela judicial, que son el derecho a presentar demandas ante un tribunal de justicia, el segundo contenido, el derecho a obtener una respuesta por parte de un tribunal de justicia a esta demanda que hemos presentado, yo diría que la legislación lo reconoce abiertamente. ¿Dónde hay más dudas que podría el constituyente precisar un poco más esta situación? Primero que nada, las dudas que se han presentado en la interpretación del artículo 19, número 3 de nuestra Constitución, apuntan a veces a que se entiende que este es un derecho de carácter abstracto que se lo asimila con una especie de derecho de petición o de denuncia. Es decir, todas las personas tendríamos derecho a presentar demandas para pedir cualquier cosa a un tribunal de justicia. La precisión que hay que hacer acá es que este es un derecho vinculado claramente a la tutela de derechos subjetivos e intereses legítimos. Es decir, yo tengo este derecho para pedirle a un tribunal de justicia que tutele este derecho o estos intereses legítimos que me pertenecen a mí. Por lo tanto, no es una especie de acción popular que yo pueda, con el cual puedo yo en cualquier minuto presentar demandas o denuncias por cualquier tema que se me antoje. Esto ha sido discutido, por ejemplo, a propósito de procedimientos como la nulidad de derecho público. Cuando yo quiero pedir la nulidad de un decreto o de cualquier acto de la administración del Estado, bueno, tengo que vincular ese decreto con alguna afectación mía a un derecho subjetivo o a un interés legítimo. No puedo pedir yo que se deje sin efecto un decreto sin tener ningún tipo de afectación subjetiva respecto a esa actividad. Entonces, esa primera precisión creo que podría perfectamente realizarla el constituyente, la idea de que no estamos en una especie de derecho de petición general o denuncia general, sino que es un derecho que mira simplemente a pedir tutela de derechos subjetivos e intereses legítimos. Esa es la primera, uno de los puntos que podría precisarse adecuadamente en el texto constitucional. Más discutible va a ser el ámbito que ha generado algunas sentencias del Tribunal Constitucional recientemente, es si tenemos derecho a la tutela judicial en el campo penal, que esto en general el Tribunal Constitucional chileno y el español también y otros han considerado que sí existe. Yo pongo en entredicho esa tesis. Me cuesta entender que las personas tengan derechos subjetivos para pedir una condena penal. El derecho penal es un campo de interés público y por lo tanto el Estado es el que tiene acá la posibilidad de aplicar penas. Pero, insisto, es un tema que en mayoría está resuelto a favor de la idea de que las víctimas de delito tienen derecho a la tutela judicial
yo soy aquí una voz minoritaria en el sentido que creo que no es muy claro que las víctimas de un delito tengan derecho a un proceso para imponer una pena. Esa potestad creo que la tiene el Estado. Será motivo de discusión, creo yo, en el nuevo texto constitucional. ¿Y cuál sería mi apuesta? Mi apuesta sería más bien fortalecer siempre al Estado en esta materia, en este caso al Ministerio Público, y por supuesto dándole posibilidades a la víctima de un delito a participar de la investigación penal y del proceso penal, pero como un colaborador del Ministerio Público y no como una persona que tiene este derecho fundamental a la tutela judicial. Y lo otro que podría mejorar, en este caso tanto la Constitución como el legislador, es el tercer contenido de la tutela judicial. Hemos dicho que la tutela judicial es un derecho a presentar demanda, un derecho a obtener una respuesta por parte de los tribunales de justicia, pero la parte de efectiva, que tiene este derecho de tutela judicial efectiva, básicamente se da por ciertos componentes que son la idea de que las resoluciones judiciales no pueden ser modificadas por el legislador y por ningún tipo de autoridad pública, la idea de que deben cumplirse en sus propios términos las sentencias que dictan los tribunales de justicia y con procedimientos de ejecución regulados por el legislador que sean bastante más eficaces de lo que tenemos hoy día. Y en esta última parte me quedo con lo siguiente, es decir, necesitamos que el legislador, sobre todo en materia civil, regule medidas cautelares más modernas para darle mayor efectividad a las sentencias judiciales y un proceso de ejecución o un procedimiento de ejecución mucho más expedito de que el que tenemos hoy día. La tutela ejecutiva hoy día dura a veces años y eso obviamente no favorece a los derechos de los acreedores ni al sistema jurídico ni económico en su mayoría. Entonces, esta parte de la ejecución de sentencias y de la tutela cautelar creo yo que tienen que ser desarrollados de una mucho mejor manera, tanto en la Constitución como por el legislador. Eso creo yo que es lo esencial al derecho a la tutela judicial. Podemos discutir acá si las limitaciones que existen hoy día al derecho a la tutela judicial, cuando el legislador, por ejemplo, establece la obligación de pagar una parte de una multa cuando uno quiere impugnar una decisión de la administración. Eso yo creo que podría contemplar un debate en la Comisión Constituyente, la idea de que así como lo han hecho los sistemas jurídicos españoles, italianos y otros que han suprimido completamente lo que se llama el solvet repete, la idea de pagar una multa o una parte de la multa para poder reclamar, sabemos que el Tribunal Constitucional chileno lo que hace es aplicar un criterio de proporcionalidad, es decir, cuando el pago proporcional de la multa no impide el acceso a la justicia, el Tribunal Constitucional señala que eso es legítimo. Yo cada vez me acerco más a la idea de que no debería exigirse el pago de nada para poder reclamar una multa o una decisión de la Administración del Estado, que haya más facilidad de impugnación de los actos de la Administración del Estado. Creo que deberíamos caminar por lo que ha hecho los sistemas jurídicos como el español o el italiano. Y los otros temas, si podemos exigir instancias previas de mediación, instancias previas de conciliación, yo creo que son adecuadas, no veo ningún problema en eso, lo mismo que establecer plazos para deducir una demanda, creo que es lo que aconseja todo sistema jurídico que pondera valores como el de la tutela judicial con certeza jurídica, entre otros, ¿no? Entonces creo que no hay problema en que el legislador, como lo hace hoy día la ley, establezca a veces trámites previos y establezca plazos para deducir una demanda. Eso en cuanto a la tutela judicial, y avanzo rápidamente al tema del debido proceso, porque creo que en materia de debido proceso estamos más al debe en nuestro texto constitucional. Y el debe acá arranca desde distintos puntos de vista que se mire al debido proceso. Primero, ya lo señalaba al inicio de mi exposición, no hay ninguna referencia al debido proceso con esos términos. Deberíamos hablar derechamente de debido proceso como primera cuestión. En segundo lugar, la arquitectura que tiene el debido proceso en la Constitución del 80 no es adecuada, porque acá hubo un intento del constituyente, hablo constituyente entre comillas, ya que no es un constituyente democrático fiel, ¿no? Que es no me voy a desviar por acá porque se me va el tiempo en hablar, pero voy a hablar del constituyente entre comillas,
no fue muy correcto en cómo construyó la arquitectura del debido proceso, porque estableció un principio general del justo y racional procedimiento, con la idea de que fuera el legislador y la Corte Suprema, fundamentalmente, los que fueran dándole contenido a este principio constitucional del debido proceso. Pero junto con este principio constitucional general al debido proceso, que no tengo ninguna crítica con esta opción, le agregó otros dos derechos, como son, por ejemplo, el derecho de defensa y el derecho a un juez natural. Entonces uno podría criticar, ¿y por qué agregó esos dos? O sea, si iba a agregar derechos, agréguelos todos, que podemos hacemos un elenco de los derechos que conforman un debido proceso, fácilmente llegamos a unos 10 derechos por lo menos, ¿no? De acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces la arquitectura es mala, un principio con dos derechos, y el resto no. ¿Por qué no incorporó derechamente la presunción de inocencia en materia penal, el derecho a un tribunal independiente e imparcial? Es decir, no es un buen camino el que utilizó el constituyente del 80. Y por otro lado, cuando incorporamos el artículo 5 actual a la Constitución, con lo que en el año 89, con lo cual entraron todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, esta arquitectura se desarma más, porque tenemos este principio constitucional general, tenemos estos otros dos derechos, el derecho de defensa y el derecho a un juez natural, más todo el catálogo de derechos que forman parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, acá el primer llamado al constituyente es una arquitectura más coherente. Es o usamos simplemente un principio constitucional del debido proceso y le dejamos al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema y al legislador que lo detallen, o bien usamos ese principio constitucional y todo el catálogo de derechos que forman parte del debido proceso. Pero quedarse a mitad de camino, como hizo la constituyente del 80, creo que no es un buen método. Por otro lado, ¿cuál es el problema que se presenta? Es la idea de que pareciera ser, porque no es muy claro, de que el constituyente del 80 introdujo el concepto de debido proceso sustantivo. Es decir, introdujo la idea de que todo el aparataje del Estado, y especialmente el gobierno y administración del Estado sobre todo, cuando decidan sobre los derechos o intereses de las personas, esa decisión debe fundarse en un procedimiento previo, racional y justo. Esa idea pareciera que está en el término que usa el constituyente del 80, de esta idea de que toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un procedimiento previo y debe ser racional y justo. Pero ahí hay un problema del constituyente, o sea, se equivoca en la terminología. Lo que tendría que haber dicho el constituyente es decir, cada vez que la administración del Estado o el Estado en general con sus decisiones afecta derechos e intereses de las personas, esa decisión debe fundarse en un procedimiento racional y justo, pero no tiene por qué haber hecho lo que hizo este constituyente, de haber convertido al Estado y especialmente a la administración del Estado en un órgano que ejerce jurisdicción. Creo que se confundió de términos el constituyente del 80. Esto hay que aclararlo porque esto ha significado desde los años 80 en adelante que hay una serie de órganos administrativos, órganos políticos, que ejercen jurisdicción, con lo cual obviamente se afecta claramente la independencia judicial y la separación de poderes. El constituyente del 80, o en este caso la Comisión de Estudio de Nueva Constitución, tuvo presente esto, pero dijo, mire, en términos populares, lo que hizo fue poner la carreta delante de los bueyes. Dijo, mire, si pusiéramos una regulación distinta a esto, va a significar que muchos órganos del Estado que ejercen jurisdicción van a ser declarados inconstitucionales. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer, pues. Ahora que estamos en un procedimiento amplio, participativo, cada vez que consideremos que hay órganos que no deben ejercer jurisdicción, bueno, van a tener que desaparecer esos órganos y regularlos de otra manera. Todavía hay una serie de casos en que las superintendencias ejercen jurisdicción, el ministro de Transporte ejerce jurisdicción, antiguamente teníamos el ejemplo del director regional de Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la invitación acá al constituyente futuro es que no utilice el concepto de órgano que ejerza jurisdicción. Que incorpore el concepto de debido proceso sustantivo me parece muy bien, y un avance, pero hable con los términos claros, hable de que cuando la administración aplica una sanción o afecta los derechos de las personas, ese procedimiento administrativo deberá respetar un procedimiento racional y justo. No convierta
este constituyente a esa administración en un órgano que ejerce jurisdicción. Creo que ahí hay un espacio enorme de trabajo por parte de la Comisión Constituyente o la Convención Mixta Constituyente, según lo que se elija, para mejorar la idea de independencia judicial, que es quizás el primer derecho que forma parte del debido proceso, el derecho a contar siempre con tribunales independientes, imparciales y competentes. Respecto a los demás contenidos, bueno, hoy día está muy limitado las posibilidades de cambiar un poco el catálogo de que forma parte de este metaderecho que es el debido proceso, porque al tener, y esto va a seguir así, la idea de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del derecho chileno, el catálogo de derechos que forman parte del debido proceso está más o menos bastante claro. El tema está que si hacemos una referencia a tratados internacionales o bien hacemos un artículo, un articulado que vaya detallando cada uno de estos derechos. Obviamente, donde más tiene importancia un catálogo diría yo un catálogo mínimo del cual arrancar, es en materia penal, donde siempre está en juego, obviamente, la libertad personal de las personas. Por lo tanto, el catálogo yo haría un elenco bien preciso de los componentes que tiene el debido proceso penal, y creo donde hay más urgencia. Simplemente esto como una simple invitación al diálogo con ustedes, y quedo abierto acá a las preguntas, y creo que hay muchas cosas que mejorar en esta materia en una futura redacción de la Constitución, porque de estos derechos en muchos casos va a depender de que se respete la libertad de las personas y que se respeten los derechos e intereses legítimos de todos nosotros. Eso es, muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, profesor Bordalí. A continuación, mi compañera Claudia Bando leerá las preguntas hechas por la audiencia a través de Facebook Live y la plataforma de Zoom. Profesor, hemos recolectado preguntas de todas las vías de esta transmisión, y la primera consiste en: ¿puede explicar su argumento de por qué no habría derecho a la tutela judicial en materia penal, especialmente si consideramos las salidas alternativas del proceso penal? 2. Pregunta de Jimena: ¿qué rol debieran cumplir los métodos alternativos de solución de controversias? 3. Pregunta de Fernanda: ¿de qué manera el constituyente debería tener en consideración las exigencias de la Convención Americana en cuanto a los contenidos del derecho y principios del debido proceso? Y de Karina Sepúlveda, la última pregunta es: ¿debiesen tener presentes los tribunales contenciosos administrativos en una nueva constitución? Con la finalidad, entre varias, de evitar que órganos de la administración ejerzan jurisdicción. Esas son, para empezar, empiezo a responder. Bien, voy a lo primero. Sí, efectivamente, bueno, el tema de la tutela judicial en materia penal es un tema bien controvertido, y como señala la persona que pregunta, claro, hoy día yo creo que la legislación procesal penal que tenemos es bastante favorable a la idea de que la víctima tiene desde luego una amplia participación, y en algún sentido podría entenderse, de acuerdo a la legislación procesal penal, la víctima podría entenderse que tiene un derecho a la tutela judicial, podría entenderse. Y por lo tanto, una propuesta como la que estoy señalando yo, de que prefiero fortalecer al Ministerio Público, que es el único que tendría la persecución penal, habría que obviamente implicar muchas modificaciones a la justicia procesal penal. ¿Por qué creo yo que no hay tutela judicial en materia penal? Porque yo la tutela judicial, como lo señalé en mi intervención, lo vinculo siempre a la posibilidad de pedir tutela a un derecho subjetivo o a un interés legítimo. Y lo que siempre se me dificulta para presenciar en materia penal es cuál sería ese derecho subjetivo o ese interés legítimo que tendría una persona al proceso penal. Sería un derecho o un interés a aplicar una sanción, a que se castigue a una persona. Eso es lo que pongo en duda yo respecto a la posibilidad de tutela judicial con el proceso penal. Yo todavía entiendo que el proceso penal es un proceso de interés público, en que efectivamente la legislación procesal penal le ha dado cierto espacio a la víctima para que participe en este. Pero
pero sin perjuicio que la víctima tiene mucho espacio de participación, yo todavía me niego a ver que la víctima tiene derechos en materia penal, como a imponer una sanción o un castigo a otra persona. Esto es un tema no es de fácil despacho, y esta opinión que estoy señalando ahora ha tenido algunos votos de minoría en el Tribunal Constitucional, pero el voto de mayoría es el contrario, en el sentido que se entiende que tutela judicial también es parte de las víctimas de delito, y efectivamente lo concedo el punto de la persona que me pregunta. Básicamente toda la legislación procesal penal está articulada y regulada de una manera tal que las víctimas pareciera ser que tienen tutela judicial. Por lo tanto, no le veo mucho espacio a mi propuesta que tenga cabida, porque además de ser minoritaria, implicaría una reforma al sistema de justicia penal bastante mayúsculo. Así que creo que lo voy a dejar por ahora simplemente para que se discuta, ojalá en una futura, en la futura constituyente. Eso en cuanto a la primera cuestión. Respecto a la segunda pregunta, señalaba algo de las vías alternativas. Yo no soy para nada contrario a las vías alternativas, creo que siempre ayudan en la medida que sean, pero en la medida que sean voluntarias. Cada vez que se obliga a una persona a ir a vías alternativas, creo que se desnaturaliza un poco la institución. Lo que siempre me ha asustado con las vías alternativas es que si son simplemente espacio para que las personas de común acuerdo puedan encontrar un mejor arreglo a su controversia, me parece muy bien eso, pero si es simplemente un ahorro de costo al Estado, es decir, evitar procesos y darle una justicia rápida y de equidad a las partes, no siempre me parece que es lo adecuado. Y aquí es importante precisar lo siguiente, es decir, si el Estado a través del legislador y los tribunales de justicia da una justicia que da tutela judicial rápida, efectiva, lo más probable es que muchas personas no se vean compelidas a buscar arreglos, porque muchas veces en materia laboral y en materia civil, muchas veces las negociaciones que hay a través de transacción o conciliación o mediación son porque se les dice, mire, usted puede obtener una respuesta favorable, eventual, pero de aquí a 2 años más o 3 años más. Por lo tanto, acepte la mitad, acepte un cuarto de lo que le ofrece el demandante o quien sea, y llegue a un arreglo. Eso no es tan voluntario. Esa voluntad de las personas muchas veces para transigir o conciliar viene dado por el mal funcionamiento de la justicia. Entonces, no veo siempre con buena cara esta idea de los arreglos o de las vías alternativas, cuando básicamente o son una imposición o bien son una imposición indirecta porque el sistema de justicia funciona inadecuadamente. Ahora, yo creo que todos los sistemas jurídicos contemporáneos dan herramientas de mediación, de conciliación, arbitraje, y creo que no deberíamos renunciar a eso, pero siempre que sea voluntario, ¿no? Porque si a mí me obligan, por ejemplo, a ir a un arbitraje obligatorio, me están impidiendo el acceso a la justicia. El arbitraje obligatorio, yo creo que hay que revisar eso atenta claramente contra la posibilidad de pedir tutela a un tribunal del Estado que de manera imparcial debería darme una tutela judicial. Pero con estos condicionamientos creo que podríamos perfectamente mantener algunos espacios de vías alternativas, mejorar algunas, por ejemplo en materia de salud, no me parece adecuado que sea el propio Consejo de Defensa del Estado el que haga de mediador y después asuma la defensa del Estado. Esas cosas se podrían mejorar perfectamente, lo mismo que el arbitraje obligatorio y otras cosas. Yendo a la tercera pregunta, yo entiendo que los tratados internacionales acá están vigentes, el Estado chileno no los puede desahuciar, y por lo tanto, toda la futura regulación de la tutela judicial efectiva y de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen que partir de un piso que va a ser estos tratados internacionales, especialmente la Convención Americana. Entonces, ese va a ser el mínimo. Ahora, si el constituyente quiere mejorar los derechos mínimos que establece la Convención Americana y otros tratados internacionales, perfectamente posible. Pero para mí estos tratados de derechos humanos van a fijar el piso mínimo para empezar a regular derechos fundamentales. Y obviamente la experiencia que hay con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el desarrollo jurisprudencial que ha dado a todos los derechos fundamentales, yo creo que es un insumo muy importante que debe tener presente la Convención Constitucional o el constituyente chileno. Entonces,
podemos usar ese insumo y deberíamos quizás partir de esos derechos que están en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y la última pregunta figuraba el tema de los tribunales contenciosos administrativos. Claro, el problema está en que si volvemos a incorporarlo a la Constitución, que ya viene de la Constitución del 25, esta idea en el artículo 87 y después en el 38 de la Constitución del 80, el tema está en qué pasa si el legislador, de nuevo, no regula a los tribunales de lo contencioso administrativo. Creo que más importante que eso, para no incurrir en los mismos, o tropezar con la misma piedra que tropezamos dos veces, la Constitución del 25 y el 80, que nunca se creó por el legislador estos tribunales contenciosos administrativos. Más importante que eso, creo yo que es varias cosas acá. Uno es terminar con la idea de que la administración puede ejercer jurisdicción. Borrar el término órgano que ejerce jurisdicción, con eso ya sacamos a la administración del Estado de encima. Mejorar la redacción que tiene el actual artículo 76, que solo le prohíbe al presidente de la República y al Congreso Nacional ejercer jurisdicción, con lo cual se ha interpretado tanto por tribunales como por la doctrina que mientras no sea el presidente quien ejerza jurisdicción, puede hacerlo un ministro, un subsecretario, un jefe de servicio. Bueno, redactar mejor esa manera, esa norma del artículo 76, de manera tal que ninguna autoridad del Estado perteneciente al Congreso Nacional o a los poderes legislativos o al Ejecutivo o a la Administración del Estado, podemos redactar de mejor manera eso, pueda ejercer jurisdicción. Eso creo que es esencial. Entonces, con esas dos cuestiones, evitar el término de órgano que ejerce jurisdicción y mejorar la redacción del actual artículo 76 en el sentido de no prohibirle solo al presidente, sino que a todo el gobierno de administración del Estado, yo creo que tengamos o no una inclusión de los tribunales de lo contencioso administrativo, vamos a tener algo mejor. Y complementando esto, algo que deberíamos hacer necesariamente para mejorar el sistema de la organización de nuestra justicia, es tratar de que el capítulo referido, que yo creo que no hay que ponerle poder judicial, sino que tenemos que hablar derechamente de jurisdicción, magistratura o tribunales de justicia, como ustedes quieran, no poder judicial. Bueno, ese capítulo referido a tribunales de justicia, referido a la magistratura o a la jurisdicción, debe entenderse que en él se incluyen todos los tribunales de justicia del país. Y por lo tanto, no como sucede hoy día, que no sabemos qué pasa con los tribunales que están fuera del Poder Judicial. ¿Tienen un manto constitucional? ¿Están bajo el amparo de la Constitución? Parece que no, porque vemos que el legislador nombra algunos, o sea, crea tribunales de justicia y crea sistemas de nombramiento con alta dirección pública, con el Banco Central en algunos casos. Algunos jueces lo hacen indefinido, otros a plazo fijo. Bueno, ese caos que tenemos de organización judicial, creo que el constituyente futuro debería mejorarlo, y por lo tanto creo que una de las cuestiones esenciales acá es una idea de unidad de la jurisdicción. Todos los tribunales de justicia deberían tener el mismo amparo constitucional, la misma cobertura constitucional en temas de asegurar independencia e imparcialidad. Entonces, contestando derechamente, si hay que incorporar los tribunales de contencioso administrativo, es más bien irrelevante frente a lo que estoy señalando, ¿no? O sea, yo creo que, y si me pregunta si el legislador debería crearlo, yo creo que sí. O sea, yo creo que ya estamos en una instancia de que son tantos los tribunales contenciosos administrativos que tenemos, cada uno con procedimientos distintos, que la verdad que tanto para la ciudadanía, pero especialmente para los operadores jurídicos, trabajar así es muy difícil, es un caos absoluto. Bueno, estas cosas hay que mejorarlas, creo en el sentido que he señalado precedentemente. Profesor, tenemos dos preguntas de último minuto, por así decirlo. Veamos. Y una pregunta es de Constanza, que nos pregunta, ¿cómo debería ser redactado un artículo que permita garantizar la independencia de los tribunales de justicia? ¿Tendría que ser distinto a lo que tenemos hoy en el artículo 19, número 3, inciso 6? Y de Eugenio Regada, pregunta, ¿le parece que en nuestro sistema penal esté debidamente consagrado el derecho al recurso? Ok. A ver, voy a lo primero. Bueno, yo creo efectivamente que la independencia judicial, tanto en el artículo 19, número 3, como en el artículo 76, no está bien resguardada hoy día con la regulación actual
constitucional que tenemos hoy día. Y por lo tanto una redacción nueva, de tanto la parte dogmática como orgánica, tiene que mejorar esta idea de independencia judicial. Bueno, un poco ya lo había señalado precedentemente. La redacción tiene que ser distinta. No podemos hablar de órganos que ejercen jurisdicción, y tenemos que, si queremos hablar de debido proceso sustantivo, tenemos que incorporar algún tipo de norma que diga que cada vez que la administración del Estado o órganos del Estado afecten derechos o intereses de las personas, esa decisión del Estado o de los órganos del Estado debe basarse en un procedimiento racional y justo, o en un debido proceso. Y esa es la invitación que hago, de hablar de un debido proceso. Y en este caso, un debido procedimiento, podríamos hablar, ¿no? Entonces, con esto sacamos la posibilidad de que la administración o que el gobierno ejerza jurisdicción. La duda, esto no es tan fácil, la duda va a ser qué pasa con los órganos autónomos. Yo creo que una nueva redacción de una constitución debería señalar que el legislador podrá reconocerle facultades jurisdiccionales a determinados órganos autónomos. Estoy pensando hoy día en el Consejo para la Transparencia, a través del amparo de transparencia. Estoy pensando en la Contraloría General de la República, a través del juicio de cuentas. Estoy pensando en órganos como el Consejo Nacional de Televisión. Yo no tengo ningún problema en que esos órganos autónomos, que no dependen de las mayorías políticas ni de instrucciones del gobierno, puedan ejercer facultades jurisdiccionales. Entonces creo que también la Constitución podría señalar que el legislador podría autorizarlo a que estos órganos autónomos, estos que estoy mencionando, u otros, ejerzan jurisdicción. Entonces así se mejora en esta parte la idea de que mayor independencia judicial, y lo otro es lo que mencionaba precedentemente, mejorar la idea de este artículo actual, artículo 76, y no restringirlo solo ni al presidente de la República ni al Congreso, sino que señalar que ninguna autoridad del Estado distinta a los tribunales de justicia pueda ejercer jurisdicción. Con eso terminamos ya con la más que centenaria situación en que muchas veces la administración del Estado ejerce conjuntamente con los tribunales de justicia la facultad jurisdiccional. Yo diría que, bueno, el derecho al recurso, esto se ha discutido mucho a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay cierto consenso, aunque no es tan claro, creo yo, de que el derecho al recurso debería exigirse por tratados internacionales solo en materia penal, y no así en otras materias que no sean penales. Yo creo que esta decisión es adecuada. Ahora, y por lo tanto no habría grandes modificaciones al respecto. Yo creo que el derecho al recurso está bastante bien garantizado hoy en día en materia penal. No veo grandes problemas con el derecho al recurso. Ahora, si uno analiza la legislación que tenemos hoy día, no hay procedimiento, o casi no hay procedimiento hoy en día relevante fuera del mundo penal, que no tengan un recurso. Y por eso alguna doctrina ha señalado, mira, aunque las convenciones internacionales de derechos humanos no exijan un recurso en materia civil y en otras materias, pareciera ser que la posibilidad del error judicial aconseja siempre la posibilidad de un tribunal distinto al que dictó una sentencia judicial corrija los errores. Ese argumento me hace sentido, es decir, si no hay una exigencia de hoy día, por ejemplo, en tratados internacionales, al derecho al recurso en materia no penales, yo creo que quizás sería adecuado que en un futuro texto constitucional se consagre un derecho al recurso en todo tipo de proceso, y podemos discutir qué tipo de, o sea, más bien dicho, la Constitución no debería matricularse con ningún tipo de recurso en concreto, pero sí siempre una posibilidad de revisar el error judicial en todo tipo de procedimientos, y eso creo que podría estar perfectamente en un futuro texto constitucional. Bueno, como última pregunta Bien. tenemos... Yo estoy disponible, así que no tengo problema. ¿Qué me dice, nomás? ¿Sería adecuada la eventual consagración del derecho de acceso a la justicia, entendido de manera amplia, que contemple o se distinga tanto de la tutela judicial como del debido proceso? Bueno, es que no le veo mucha, quizás porque no sé si habrá más tiempo, quizás para volver a que me aclare un poco el sentido, que no le veo mucho sentido a esta especie de tres derechos, ¿no? El derecho a la tutela judicial, el primer contenido que tiene es el derecho de acceso a la justicia.
el derecho a presentar demanda a un tribunal de justicia. Y esta idea de que el acceso a la justicia esté vinculado a tutela judicial no nos impide discutir cuestiones que faciliten el acceso a la justicia a las personas. Vamos a exigir siempre el patrocinio y poder de un abogado. ¿Qué pasa con esto? Se ha discutido mucho en otros países, por ejemplo, cuando hay impedimentos de acceso a la justicia más allá de cuestiones económicas, que hay que hacerse cargo de eso desde luego, a través de lo que tenemos hoy día, del patrocinio y poder gratuito o defensa jurídica gratuita. La posibilidad también que eso sea previo, de consejos previos por organismos del Estado, por ejemplo, una especie de asesoría, para explicarle qué derechos tiene una persona, podría quizás ampliarse eso. Podríamos tener lo que se ha hecho en otros países con tribunales funcionando en horarios separados del horario normal de trabajo. Esto se ha hecho en algunos planes pilotos en Estados Unidos, por ejemplo, en juicios laborales, en que muchas veces hay problemas de tutela judicial de los trabajadores, porque los testigos que uno quería llevar están en jornada de trabajo mientras funcionan los tribunales de justicia, y por lo tanto se cae mi prueba testimonial, por ejemplo. Entonces ha habido experiencia en otros países en que hay tribunales que funcionan de noche, y por lo tanto ese trabajador que yo tengo como testigo lo puedo llevar a un juicio en un horario fuera de su jornada de trabajo. Podemos mejorar cuestiones del lenguaje jurídico, ¿cierto? De la claridad de la información que podemos tener en todos esto es una exigencia que nosotros somos los principales implicados, de hablar a nuestros clientes o al público en general con un lenguaje que sea entendible. Bueno, me refiero a que hay una serie de cosas vinculadas al mejor acceso a la justicia que ya forman parte de este primer contenido de tutela judicial. Entonces creo que el acceso a la justicia, claro, yo no niego que el concepto de acceso a la justicia tiene una dimensión jurídica formal, con una dimensión más bien sociológica. Hoy día, de hecho, hay muchos estudios de sociología jurídica que se llama el derecho de acceso a la justicia, que es una cuestión mucho más amplia de una idea concreta de acceso a la justicia en el sentido de presentar demanda. Pero quizás lo que podríamos hacer en una futura constituyente es que todo este trabajo que han hecho más bien los sociólogos del derecho, en este concepto amplio de acceso a la justicia, y aquí hay temas de género, hay temas de trabajadores, y lo que ustedes quieran meter, todo ese bagaje que ha trabajado la sociología del derecho en materia de acceso a la justicia, bueno, lo que podamos meter al concepto restringido formal de acceso a la justicia como de derecho a presentar demanda, y que eso sea fácil para la ciudadanía y en todas sus dimensiones, eso podría ser un trabajo bien interesante de combinar todo un mundo de sociología jurídica con derecho constitucional, y creo que es perfectamente posible. Eso. Bueno, en este último minuto, profesor, le queremos invitar a decir algunas últimas palabras o a despedirse en su defecto, lo que usted estime conveniente. Simplemente una despedida con 3 palabras. Gracias a todos ustedes por la invitación, al Centro Estudiantes de Derecho especialmente, y recojo las palabras iniciales de este seminario o curso, en el sentido de que los invito a todos a votar. Hay que mirar esto con buenos ojos. Creo que estamos en un momento maravilloso de deliberación pública, nunca lo hemos tenido en nuestro país. Sería la primera vez que de una manera pacífica, de una manera racional, podamos construir un texto constitucional que nos permita vivir mejor todavía de lo que hemos logrado estos últimos años. Gracias a todo el público por la asistencia. Agradecer primero al profesor Bordalí, fue un honor tenerlo presente en esta transmisión, y a nuestra audiencia los invitamos a su vez a participar mañana en una nueva actividad que será el Seminario de Proceso Penal y Garantías Fundamentales en Tiempos de Pandemia, a las 16 horas por plataforma virtual Zoom y por Facebook Live. En nombre de la facultad y de la Oficina de Vinculación con el Medio y de los estudiantes de Derecho, nos queremos despedir. Buenas tardes.